Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy buenas tardes para todos ustedes. En este bonito domingo quiero compartirles la reflexión del Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy se encuentra en Mateo 16, del 13 al 20. Y dice la palabra de Dios así: Confesión de fe y primado de Pedro. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, un hermoso evangelio para meditar en este domingo, día del Señor. Aquí la palabra de Dios nos habla acerca de esa pregunta que Jesús le hace a la gente, le hace a sus discípulos preguntándoles: ¿qué es lo que piensa la gente de él? ¿Quién dice la gente que es Jesús? Pero esa pregunta fue para ellos en ese tiempo y ahora es para nosotros. En esta bonita tarde, nuestro Señor Jesucristo te pregunta a ti y me pregunta a mí: ¿quién soy yo en tu vida? ¿Quién realmente soy yo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida en estos momentos, mi hermano? Esa es la pregunta que se les hizo en ese tiempo, pero es la pregunta que nos hace ahora nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién soy yo en tu vida? ¿Qué lugar yo estoy ocupando en tu vida? En esta semana pasada el Evangelio nos hablaba acerca de del mandamiento principal, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Dios debe estar en el primer lugar en nuestra vida para poder salir victoriosos, para poder cumplir los demás mandamientos. Otro de los puntos de este evangelio es donde Pedro contesta, dice: Jesús pregunta a sus discípulos y Pedro responde por todos. Le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y nuestro Señor Jesucristo le responde de esta manera, le dice: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí podemos ver que Pedro recibió esa revelación. No era de su humanidad, sino era una revelación del Padre, de Dios, acerca de que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado, que Jesús era el que iba a venir. Pedro tenía ese carisma de sabiduría. El otro punto que yo tengo para reflexionar es el primado de Pedro. Aquí la palabra de Dios también nos habla acerca de ese primado de Pedro, de ese primer papa que nos dio nuestra iglesia. Jesús edificó su iglesia en Pedro.
Jesús le dio la autoridad a Pedro para ser su pastor de los apóstoles y de la iglesia que todavía sigue en pie. Aquí la palabra de Dios nos dice que, ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Y nuestro Señor Jesucristo ha cumplido con esa promesa, porque la iglesia no ha sido derrotada, la iglesia sigue en pie. Porque nuestro Señor Jesucristo cumple sus promesas, y está cumpliendo sus promesas hasta ahorita. Porque la iglesia no ha sido derrotada, sigue en pie más de 2000 años. Mis hermanos, en esta tarde hagámonos esa pregunta: ¿realmente quién es Dios en mi vida? Porque la palabra de Dios en Mateo 7:21 nos dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Mis hermanos, reflexionemos en este hermoso evangelio que nos da nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un excelente domingo y que Dios los bendiga.